Llama mucho la atención enterarnos de que no solamente en la Iglesia Católica se han generado estos cismas, sino que también podemos verlo a través de las escuelas del budismo temprano. Hola amigos, muy buenas tardes. Soy Carla Díaz. Estoy acá en compañía del licenciado Carlos Aramayo, una nueva entrega, en este caso puntualmente sobre las escuelas del budismo temprano. Así que tenemos un nuevo tema para aprender junto al licenciado. ¿Cómo está? Bienvenido Muy, nuevamente. muy buenas tardes, un saludo, Carla, y a toda la audiencia, sí. Listo para la nueva presentación. Bueno, empezaríamos diciendo que junto con la primera imagen, esta es una representación artística del primer concilio budista que se celebró 3 meses después de la muerte del Buda. Si consideramos la cronología media eh, eh, establecida por los investigadores, esto habría sucedido alrededor del 400 antes de la era común. Este concilio fue presidido por Mahakashyapa, uno de los discípulos más importantes del Buda. Se celebró en la cueva que se llama el Pico del Buitre, eh, cerca a la ciudad de Rayagrija. Actualmente Rayagrija se llama Rajgir. Es en el norte de la India también, ¿no? Este concilio se celebró con el apoyo del rey Ajatasattu. Su objetivo era preservar la enseñanza temprana del Buda en sus discursos, que son los suttas, y también eh, sobre la disciplina, que se llama Vinaya, la disciplina monástica. Los suttas fueron mencionados y expresados por el discípulo también importante del Buda, llamado Ananda, y el Vinaya por su otro discípulo Upali. Aunque algunos investigadores dicen que es posible que este concilio no sea histórico, pero la tradición lo considera que sí. En este primer concilio no hubo discrepancias mayores, ¿no? Pasaríamos al siguiente concilio. Mm, eh, En el siguiente concilio, que se celebró alrededor del año 300 antes de la era común, o sea, 100 años después de la muerte del Buda. A la muerte del Buda se le llama el parinirvana o maha parinirvana. O sea, es el momento que muere y alcanza la liberación, ¿no? En este concilio se produjo la división en estas dos escuelas, ¿no? La Estaviravada y la Mahasangika. Uno de los monjes en las cercanías de Baisali se enteró que los demás compañeros estaban transgrediendo 10 reglas del Vinaya, o sea, de la disciplina, y, digamos, los denunció, digamos, o los exhortó, ¿no? Y se realizó una reunión que es considerado el siguiente concilio, ¿no? Sería el segundo concilio. Entre las reglas que se supone transgredieron estaba guardar sal en un cuerno. Los monjes no tienen que guardar alimentos, por lo menos esa es la regla más estricta, ¿no? El segundo era comer cuando la sombra del sol había pasado 2 dedos después del mediodía. Los monjes siempre comen hasta el mediodía, no pueden comer después. La tercera era comer una vez y luego volver al pueblo a pedir limosna. O sea, se puede ir solamente una vez a pedir. La tercera era celebrar el Uposatha por separado entre monjes que viven en el mismo distrito. O sea, el Uposatha es una reunión en la luna llena y tienen que estar todos los monjes, ¿no? Y separarse de la comunidad se veía mal, ¿no? El quinto es realizar un acto oficial cuando la asamblea está incompleta. El sexto,
seguir una práctica porque así lo hace el tutor o maestro. O sea, practicar no por convicción, sino solamente por compromiso, ¿no? La séptima, ingesta de leche agria por parte de quien ya ha almorzado. O sea, tienen que mantener el momento de que reciben los alimentos o que los consumen, ¿no? El octavo, uso de bebida fuerte antes de que fermente. O sea, también era uno de los principios, ¿no? El noveno, uso de mantas con el dobladillo descosido. O sea, se les promovía estar bien presentables vestidos, ¿no? Y la última, la décima, es la fundamental, es aceptación de oro y plata. O sea, parece que estos monjes aceptaron dinero y eso está prohibido hasta nuestros días que un monje reciba eh, este dinero en oro, en plata, en billete, en lo que sea, ¿no? Eh, este monje se llamaba Kakakundakaputra, el que los denunció, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, los Mahasángicas consideraron que esta separación no fue por culpa de monjes que luego fueron parte de su movimiento, ¿no? Sino más bien que los Sthavirabhada habían aumentado reglas a las que ya el Buda tenía. Y entonces se acusó a la otra parte, ¿no? Y ahí hubo la división. En la siguiente imagen veríamos el tercer concilio budista. Aquí se ve al rey Ashoka a la derecha con las manos juntas y con una vestimenta azul o celeste y con un chal blanco, ¿no? Al centro está el monje Mogaliputta Tissa, que fue fundamental en esta reunión. Se celebró con el auspicio del propio rey, que prácticamente era un emperador, ¿no? Porque era el imperio Maurya en su máxima extensión en ese momento, gobernado desde Pataliputra. Lo que sucedió es que varios ascetas o renunciantes de la región quisieron entrar en la orden budista, pero no eran, digamos, partidarios de muchas de sus enseñanzas, eran más bien gente que trataba de modificar en algo la enseñanza tradicional budista. Se los llamaba tirtikas. El monje Magaliputta Tissa fue el que, digamos, acaparó y manifestó su posición principal, ¿no? La que luego el concilio aceptó. Incluso presentó una composición adicional que se llamaba el Katabatu. Los monjes debatieron el asunto de lo que el Buda enseñaba y decidieron que había enseñado la doctrina del análisis. Esta doctrina del análisis se expresa en lengua pali y en prakrito como Vivajavada. Entonces ellos dijeron el Buda era un Vivajavadin. Esa fue la posición aceptada y los que no la aceptaron tuvieron que salir de la orden budista, ¿no? Sobre todo la controversia es si los fenómenos son reales o no. El budismo en general considera que no existe entidad final en las cosas. Debido a esta división, veríamos en la siguiente imagen eh, lo que sucedió, ¿no? Eh, la escuela Sthavirabhada se dividió en tres, ¿no? Los Pudgalavada, que consideran que sí existe un yo o entidad en los seres, ¿no? La Vivajavada es la más ortodoxa, ¿no? Considera que no, que no existe entidad en los seres. Y la otra es la Sarvastivada, que considera los damas también las experiencias, las sensaciones y las cosas
como existentes en el pasado, presente y futuro, en los tres tiempos. Bueno, esas son las controversias entre los tempranos movimientos budistas, ¿no? En la siguiente imagen vemos lo que ya sucedió, ¿no? Exclusivamente en la escuela Sthaviravada se presentaron todas esas subescuelas, ¿no? De cada una de las tres divisiones que hablamos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, la Pudgalavada tiene por lo menos ahí 5 divisiones, ¿no? Algunas que se presentaron ya durante el reinado de Ashoka y otras posteriormente, ¿no? La segunda es la Vivajavada, que es la más ortodoxa, digamos, ¿no? De la cual se formó el movimiento de los Teriya, más o menos unos 10 años después del concilio. Y a comienzos de la era común, en el siglo IV, se usó el término Theravada para este movimiento, ¿no? Pero dentro de los Vivajavada también existían los Kashyapiya, los Mahisasaka y los Dharmaguptakas. Los Dharmaguptakas sobre todo estaban en el norte, en el noroeste, cerca al actual Pakistán y Asia Central. Y la siguiente, el Sarvastivada, ¿no? Del cual también hablamos. En el siguiente mapa se ven las regiones donde se concentraron cada una de estas escuelas, ¿no? Ahí en el norte, en rojo, está la escuela Sarvastivada, bastante extensa, ¿no? En color naranja, en el sur de la India y en la isla de Sri Lanka, estaban los Vivajavada, de los cuales se desprendieron los Teriyas y luego los Theravada. En color verde, hacia el oeste, están los Pudgalavada. Esa zona es la de Gujarat actual de la India. En gris al norte, al noroeste, están los Dharmaguptaka, que luego tuvieron gran influencia en Afganistán, en Pakistán y en el Asia Central. Y en amarillo, la primera de las divisiones de las que mencionamos, de los Mahasangika. El siguiente mapa muestra lo que sucedió con el budismo a partir de entonces, ¿no? Las escuelas Theravada, sobre todo, se difundieron hacia el sur, en toda la India y también en Birmania, al igual que en Indonesia. Por ejemplo, ahí está mostrándose la isla de Sumatra, Java, por todas esas regiones se difundió lo que algunos investigadores llaman el budismo del sur. Hacia el norte se difundió el Mahayana, que comenzó a existir, digamos, en el siglo I, después de comienzos de nuestra era, ¿no? Y llegó a China, a Corea, a Japón, ¿no? Es una región bastante amplia de la geografía de nuestro mundo, ¿no? De nuestro planeta. En el Tíbet pasó un asunto interesante. Es la tercera ola que se llama Vajrayana o Camino del Diamante también le dicen, ¿no? Es un budismo esotérico. Bueno, hasta aquí habría mencionado las tres escuelas más importantes posteriores al budismo temprano, ¿no? Y finalmente tendríamos la bibliografía eh, de la cual uno de los principales libros es el de Peter Harvey, Una introducción al budismo, ¿no? Es del 2013, igual de Cambridge. El siguiente es de Charles Prebish, del 96, Los Dharmas Saiksha, revisados. El tercer libro sería de Andrew Skilton, del 2004, Una historia concisa del budismo. Y el último mencionado ahí
es del Bhante Sujato, o sea, del monje Sujato del 2012, sectas y sectarismo, los orígenes de las escuelas budistas. Muchas gracias, profesor. Llama mucho la atención enterarnos de que no solamente en la Iglesia Católica se han generado estos cismas, sino que también podemos verlo a través de las escuelas del budismo temprano. Sí, la controversia siempre está presente en movimientos espirituales y religiosos, ¿no? La interpretación de lo que dice el maestro Claro, o la ortodoxia siempre trata de conservar su preeminencia, ¿no? así Es es. así. Muchas gracias, profesor, por esta enriquecedora cápsula. Espero que los amigos también la disfruten, la comenten, la compartan, den like para así apoyar todo el material del licenciado Carlos Aramayo en el canal Investigando la Historia. Un abrazo grande, profesor, y muchas Mu- gracias. Muchas gracias a ti. Entonces, nos veríamos la próxima. Así Gracias. es.